Vamos a recibir la palabra del Señor y quisiera pedirle toda su atención una vez más. Vamos a iniciar en esta mañana mirando a los santos del tiempo antiguo, los apóstoles que fueron los que siguieron haciendo el trabajo que Cristo comenzó. Y miramos cómo los apóstoles, como siervos de Dios y hombres de Dios, hacían milagros y proezas de parte del Señor, como miramos en este pasaje, que dice que mientras Pablo predicaba, enseñaba en Listra, dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. Y dice que quería hacer sacrificios para los apóstoles. Comenzaron a tenerlos, a tomarlos como si fueran dioses. Dice que Pablo, haciendo aquel milagro extraordinario, no fue Pablo, entendemos nosotros, sino que fue Dios a través de Pablo. Fue el Espíritu de Dios obrando en Pablo. Dice que Pablo predicaba y aquel hombre cojo de nacimiento, dice que comenzó a fijar los ojos fijamente en Pablo, como que absorbía todo lo que Pablo decía. Como que Pablo predicaba y él estaba así atónito, escuchando como una esponjita, recibiendo todo aquello que estaba predicando el apóstol Pablo. Pero dice la palabra que llegó un momento cuando Pablo lo miró, y lo miró tan entusiasmado, lo miró con fe en su corazón. Lo miró con una mirada de fe. Es decir, no era Pablo el de la mirada de fe, era el cojo el de la mirada de fe. Miró que tenía fe para ser sanado. Y cuando él miró que tenía fe, cuando Pablo miró que tenía fe para ser sanado, dice que Pablo con libertad, dice que le dijo en alta voz: levántate derecho sobre tus pies. Y aquel saltó y se enderezó y anduvo para gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor solamente está buscando que haya fe, aleluya. Aquel cojo fue sanado. No había ningún dios ahí, hablando de ídolos, hablando de cualquier otro dios que adoraban en aquel tiempo. No había ninguna deidad ahí, no había ningún templo siquiera ahí directamente donde estaba predicando Pablo. Pero Pablo dice que cuando predicaba, la palabra de Dios tiene poder. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Quiere decir que cuando alguien oye con atención esta palabra, cosas grandes pueden suceder en su vida. Cuando alguien oye con fe esta palabra, milagros pueden suceder en su vida, sin que aún alguien venga directamente a orar por él o por ella. Pablo solamente dio la orden, pero aquel cojo ya estaba conectado. ¿Con quién? Con Pablo, no, con la palabra de Dios. Tenía fe en lo que Pablo decía. No tenía fe en Pablo, tenía fe en el Cristo que Pablo predicaba, el Cristo que Pablo presentaba. Ese es el Cristo sanador, ese es el Cristo libertador, ese es el Cristo que hace los tobillos nuevos, que puede hacer andar al que nació cojo, que puede hacer mirar al que nació ciego, que puede sanar al que nació enfermo, porque Él tiene poder para hacer maravillas, milagros, proezas en toda situación, aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta mañana. Dale ese aplauso al Rey. Dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquel hombre estaba atónito, escuchando a Pablo, escuchando lo que Pablo predicaba. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba a un Cristo glorificado, un Cristo que murió,
que fue crucificado, que murió y que fue sepultado. Y si ahí hubiera terminado la historia, no habría habido algo muy extraordinario. Pero lo que hace diferente a Cristo de todos los hombres es que Él no se quedó en la tumba. Ciertamente que Él murió, ciertamente que Él fue sepultado, pero dice la palabra que la tumba no pudo detener al Señor de gloria. Dice la palabra que la muerte no pudo con el Rey de los cielos. Dice que Él venció a la muerte, venció a la tumba y la dejó vacía, levantándose al tercer día de aquella tumba fría y resucitando para gloria y honra del nombre del Señor. Aleluya. Ese es el triunfo del Señor. Que Él venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado. Y ahora, como Él venció, nosotros podemos vencer. No por nuestra propia fuerza, sino por la gloria, la fuerza, el poder del Cristo en el que hemos creído. Dice la palabra que este cojo tenía sus ojos puestos en lo que Pablo decía. Y Pablo, mirándolo y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate y anda. Levántate derecho sobre tus pies. Y aquel saltó y anduvo. Pero dice que cuando esto pasó, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y dice que quisieron ofrecer sacrificios, quisieron adorar a Pablo, quisieron adorar a los apóstoles, a Bernabé y a Pablo, diciendo: son dioses que han llegado del cielo bajo la semejanza de hombres. Pero Pablo les dice: deténganse. Dice que rasgó sus vestidos y dijo: deténganse. Yo no soy más de que un hombre como ustedes. Vengo a predicarles que de estas vanidades se detengan, que de estas vanidades se conviertan, que de estas vanidades se vuelvan al Dios vivo. Yo no soy ningún Dios que ha descendido del cielo, les dice. Yo soy un hombre como ustedes. ¿Y cómo es que puedes hacer milagros tan extraordinarios? ¿Cómo es que hay en ti ese poder? Es que no es mi poder, es que es el poder de Cristo obrando sobre mi vida. Él es el que recibe la gloria, Él es el que hace las obras. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es y no el hombre. Pablo podría haberse jactado y haber dicho: sí, yo tengo poder. Como muchos en este tiempo que se jactan de que tienen un poder especial. Yo no creo que el hombre tiene poder, creo que Cristo tiene poder, y cuando le place moverse a través del hombre, se mueve por su misericordia, se mueve por su gracia, se mueve por su bondad, pero es el Señor el que tiene el poder. Es el Señor. Pablo, cuando comenzaron a tomarlo como un Dios, dice que rasgó sus vestidos y dijo: yo no quiero que se acerquen a mí de esa manera, no quiero que me honren de esa manera. Yo no soy un Dios, yo solamente soy un hombre semejante a ustedes, les dice. Conviértanse de esas vanidades, les dice. Y les comienza a llevar el mensaje: que conozcan al Cristo verdadero, que conozcan al Señor. Bueno, pues quiero decirle, mi hermano, los apóstoles como Pablo, miramos que tuvieron la oportunidad, el privilegio de ser venerados, de ser adorados, de ser tenidos en alto como algo muy especial. Pero ellos no aceptaron ninguna gloria para ellos, porque si Pablo comienza a aceptar gloria para él, estaría robándole la gloria a Cristo. Y la palabra dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, da la alabanza, Señor. Tu nombre es el que merece los méritos, Señor, la adoración, Señor. El hombre no debe de tomar crédito por lo que hace, porque no es él quien lo hace, es Cristo quien lo hace. El hombre no debe de jactarse. El hombre, siempre que se envanece, siempre que cree que él es algo, se está desviando de la voluntad de Dios. Porque si algo debe de saber el hombre, si en algo debe de alabarse, dice el Señor, alábese en esto: en conocerme, en entenderme, en servirme, en saber que yo soy Dios, en saber que no hay otro fuera de mí. En eso debe de alabarse el hombre, en lo que Cristo es, en lo que el Señor es en nuestra vida. Aleluya.
Dijo Pablo, yo me glorío, pero me glorío en el Señor. Significa mi gloria es el Señor. Me jacto, pero en el Señor, no en mis fuerzas, no en mi capacidad. Es decir, me jacto porque digo, qué Cristo tan poderoso tengo. Como mi Señor no hay otro. Como mi Dios no hay otro. Él es poderoso. Él es magnífico en poder, en potencia. Como Él no hay otro, aleluya. En Él te puedes gloriar. En Él te puedes regocijar, pero no en ti mismo. No en ti misma. Si comprendemos. Entonces, ¿cuál es el primer punto que quiero que veamos aquí? El primer punto es los apóstoles, los siervos, los santos de Dios. El apóstol Pablo era un santo. ¿Por qué era un santo? Era un santo porque la palabra santo significa separado para Dios. Uno que ha sido apartado para el Señor, ¿verdad? Así como usted y yo somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para el Señor. Apartados del mundo, del pecado, para servirle al Señor. No solamente que hemos sido apartados, sino que también hemos sido santificados, hemos sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Y yo no soy santo por mis méritos, soy santo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Él está mi santificación, en Él está mi justificación, en Él está mi redención, en Él está lo que yo soy. Fuera de Él yo no soy nada, fuera de Él no tenemos nada. Si tú quieres creerte que eres santo por tus propias obras, no llegas ni a la mitad del camino. Porque antes de dar 2, 3 pasos, ya se miraron 5, 10 errores que cometiste. Entonces el hombre dice que, la Biblia dice que las mejores justicias del hombre son como trapos de inmundicia. Entonces el hombre no puede ser santo, no puede llamársele santo, simplemente porque se cree que es perfecto. No. La única manera de ser santos es porque el Señor, que es santo, viene a morar en nosotros y es Él el que santifica nuestro ser. Es su obra, son sus méritos, es lo que Él hizo, lo que me da las credenciales, lo que me da los méritos, lo que me da la libertad, es lo que Él hizo, no lo que yo hago, no lo que yo hice. Lo que yo hice no me lleva, le repito, ni a la mitad del camino, pero lo que Él hizo me lleva hasta el reino de los cielos. Me lleva hasta el reino de los cielos. Pablo era un santo de Dios, era un hombre de Dios, era un apóstol, y lo quisieron adorar, lo quisieron honrar como a un Dios, como a alguien que tiene poder, como a alguien que puede hacer la diferencia, hacer milagros. Y él dijo, apártense de esas vanidades. Pero es que mira, tú eres alguien especial, tú eres alguien que quizás viene bajado del cielo, que quizás viene de Mercurio, ¿verdad? Quizás viene de Júpiter, de Mercurio. Pero Pablo dice, no, yo no soy un Dios, soy hombre como ustedes. ¿Qué le quiero decir con esto? En este tiempo se habla de venerar, se habla de tomar a los santos como mediadores entre Dios y el hombre. Y vamos a mirar en esta mañana que la Biblia dice que es abominación cualquiera que eso hace. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que no quiere mediadores, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, hombre. Fuera de Él no hay más mediadores. Solamente hay un medio para llegar a Dios. No hay muchos medios para llegar a Dios. El único medio para llegar a Dios se llama Jesús. El único que puedo decir, y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, se llama Cristo Jesús, y fuera de Él no hay más. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso. Imagínese usted, si estando en vida los apóstoles no permitieron que se hiciera tal cosa con ellos, cuánto menos estando ya muertos, hablando humanamente. ¿Sí me explico, hermanos? Si estando en vida no se atrevieron a recibir esos méritos para ellos, sino que desviaron toda la gloria para el Señor. No a nosotros, al Señor. No tú, no yo, el Señor en mí. Y desviaban toda la alabanza hacia el Señor. No querían que confiaran en ellos.
confía en el Señor. ¿Por qué se maravillan de que esté sano? Si no está sano por alguna buena obra que yo haya hecho o por mi propia voluntad, está sano por la obra redentora de Cristo Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades, porque Él sufrió por nuestras dolencias, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a la palabra, vamos a avanzar para poder cubrir lo más que podamos en esta mañana. Hechos capítulo 10, versículo 25. Hechos capítulo 10, vayamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Los hombres del ayer, los santos del ayer, no eran hombres que recibían adoración o veneración. No eran hombres que permitían que se les tratara como personajes especiales, dándoles un tipo de honra especial, sino que les decían: deténganse en esas vanidades, no lo hagan. A Cristo adoren, a Cristo honren, a Él sirvan, pero no a nosotros. Somos simples hombres, no intercesores, no mediadores, para que puedan creer que nosotros tenemos algo especial. El que tiene algo especial es a Cristo, y al que tienen que correr es a Él. Hechos capítulo 10, versículo 25. Veamos qué dice la palabra en este pasaje. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga, qué precioso. Dios trató con Pedro y Dios le dijo: vas a ir a la casa de gentiles a predicarles mi palabra, y vas a mirar cómo yo voy a obrar. A Cornelio Dios le habló por medio de un ángel que se le manifestó y le dijo: manda a traer a Pedro de tal lugar, porque él te va a enseñar lo que tienes que hacer. Cornelio manda a sus siervos a traer a Pedro de tal lugar como le dijo el ángel. Y Pedro viene a la casa de Cornelio. Cornelio reúne a toda su casa, a sus amigos más cercanos, y dice que cuando entra ahí, lo primero que hace Cornelio es caer a sus pies. Cornelio era un centurión gentil, estaba acostumbrado al sistema de Roma, al sistema del mundo en el que vivía, de adorar deidades por aquí, deidades por allá, y pensaba que posiblemente Pedro era un tipo de Dios, un personaje de alguna manera imponente que merecía, o que tenía que hacer algo así, adorarlo, postrarse delante de él, reverenciarlo, honrarlo de esa manera. Y dice la palabra del Señor que cuando entró Pedro, Cornelio cayó a sus pies, y Pedro le dice: levántate, porque yo soy hombre como tú. Me metes en problemas con Dios cuando haces estas cosas. Cuando un hombre permite que se le trate de una manera como si fuera Dios, como si tuviera un poder especial, está metiéndose en problemas con Dios. Está metiéndose en problemas con Dios. ¿Sí me explico? Es tremendo muchas veces, hermano, que el Señor me ha dado el privilegio de ir a lugares a hacer una campaña. Hay gente que ha recibido algo especial de parte del Señor, algo lindo, y llegan agradecidos y llegan queriendo besarle la mano a uno. Y lo hacen sentir a uno mal. Mal, ¿por qué? Porque uno no es nada ni nadie, ni merece nada para que pueda ver aquello, para que haya ese sentir. Pero simplemente uno entiende que es la falta de orientación, la falta de conocimiento. Pero ya uno le dice: ¿sabe qué, mi hermanita? No, a mí, al Señor agradézcale, a Él adórelo, a Él bendígalo. Lo que recibió es por Él, la gloria sea para Él. No me meta en problemas con Dios, porque yo no puedo recibir nada de parte de usted en esa área. ¿Por qué? Porque no ha recibido nada de mí. Todo lo ha recibido de parte de Dios. Entonces Pedro entendía eso. Y cuando Cornelio quiso adorarlo, quiso postrarse delante de él, le dice: levántate, levántate, levántate. No hagas eso, porque no es agradable a Dios. Levántate, y de eso quiero que te conviertas. Y comienza a predicarle al Cristo verdadero.
llega un momento cuando el poder de Dios cae sobre aquella casa y comienzan a hablar en lenguas, a ser tocados por el poder de Dios, y ahí conocen al Cristo verdadero. Una vez que tienes ese encuentro con el Cristo verdadero, ya no vas a tener ni el mayor ni el menor anhelo de poder poner tu confianza en el hombre. Vas a saber que tu confianza estará y debe de estar sola y únicamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Vamos a la palabra. Jeremías capítulo 7. Vamos a la palabra y vamos a mirar qué dice la Escritura. Estamos entendiendo y mirando lo que la palabra de Dios dice acerca de los hombres de Dios, los santos de Dios. Mire, antes de esa escritura vamos a Apocalipsis. Y ahorita regresamos para allá. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11. Estamos mirando lo que los hombres de Dios, los santos de Dios, no permitían que se hiciera. Ellos no permitían que se les anduviera besando la mano y haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Cómo es entonces que en este tiempo supuestamente se está haciendo todo lo contrario? Dándole el crédito, dándole ese lugar al hombre que solamente Cristo debe de tener. Los verdaderos santos de Dios, hombres de Dios, nunca hicieron eso, aún estando en vida, mucho menos estando en muerte o ya en la presencia del Señor. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí miramos ya detrás de la cortina de la muerte. No solo en vida, como Pedro, como Pablo, sino ahora después de la muerte. Es el pasaje que estamos leyendo. Sigamos mirando qué dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y